Para dar la bienvenida a este acto inaugural, tiene la palabra en primer lugar el señor Àngel Ros, alcalde de Lleida. Molt bona tarda, molt honorable president de la Generalitat. Com sempre, benvingut a Lleida. Ministre d'Andorra, president de la Diputació, president de la Càmera, autoritats. És un plaer donar-los la benvinguda aquí, a Lleida i a la Llotja. La Llotja representa la voluntad de la ciudad y de nuestro ente más representativo, Merco Lleida, que representa la capacidad, la potencialidad de nuestra ciudad dentro de Cataluña y dentro de toda nuestra zona de influencia de esta capitalidad agroalimentaria de las tierras de Lleida. La Llotja, en definitiva, este espacio que les acoge es un espacio de compartir conocimiento y cultura y ha estado construido y representa toda esta capacidad de un sector básico para la economía de nuestro país y también de los países de Iberoamérica. Gracias por estar aquí. Deseo que tengan una muy buena estancia en Lleida y, evidentemente, nuestra ciudad está orgullosa de la relación no solo comercial, sino especialmente personal, humana, de intercambio con los distintos países de Iberoamérica. Son, por tanto, muy bienvenidos aquí i moltes gràcies, molt honorable president, per compartir aquesta diada important amb nosaltres. Gràcies i feliç congreso. Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Joan Simó i Burgués, presidente de la Cambra de Comerç de Lleida. Gràcies. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, president del Consell General de Cambres de Catalunya, president del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, il·lustríssim senyor alcalde, il·lustríssim president de la Diputació, ministre d'Economia d'Andorra, president de l'Associació Iberoamericana de Càmeres de Comercio, autoritats, amics empresaris, senyores i senyors. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la presencia del presidente de la Generalitat por haber aceptado esta invitación de la Cámara de Comercio de Lleida. Sabemos que está en unos momentos electorales, entonces agradecer mucho más el que él hoy esté aquí. El acto de la inauguración del 39ª edición de l'Assemblea Iberoamericana de Càmeres de Comercio. Gràcies, president, per estar avui aquí entre nosaltres, donant suport al món cameral, al món empresarial en aquest acte. La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio reúne las principales cámaras de comercio y corporaciones de América Latina, el Caribe y la península ibérica y comunidades hispanas de Estados Unidos. Como ya he expresado en el acto de bienvenida de las jornadas AICO, está formada por 64 cámaras de comercio de 23 países iberoamericanos, representa el 10, casi el 11 del Producto Interior Bruto mundial y representa también el 9% de la población mundial. En estos momentos, la economía de los principales países que forman parte de AICO, exceptuando los de la península ibérica, se encuentra en pleno crecimiento, donde podemos encontrar incrementos del PIB que oscilan entre el 4 y el 9%. En cambio, la zona euro se está preparando para una nueva recesión del PIB, se está reduciendo en un 0,2% en el segundo trimestre, tras un crecimiento nulo en el periodo anterior. Las causas de esta nueva recesión son principalmente la deuda soberana de los países periféricos que generan una desconfianza en el resto de países de la Unión Europea. La caída del Producto Interior Bruto está siendo más acentuada en los países de la periferia, Grecia, Portugal, España, debido a los esfuerzos de consolidación fiscal
que están provocando un aumento significativo de la desconfianza de consumidores y, por supuesto, de las empresas respecto al futuro inmediato. Todo ello induce a nuestras empresas a buscar en los mercados internacionales los retrocesos que se están produciendo en el mercado nacional. Por esta razón, desde las cámaras de comercio estamos concentrando nuestros esfuerzos en apoyar a nuestras empresas en la apertura de nuevos mercados. En este sentido, president, i a raíz del convenio firmado entre las cámaras de comercio de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat, estamos aplicando recursos en la sensibilización de nuestras pymes sobre la importancia de la internacionalización y en el acompañamiento para iniciarse en este proceso. Las exportaciones de Cataluña, donde durante el primer semestre de este año se han incrementado un 7,4% en relación con el mismo periodo del año anterior y, muy concretamente, las exportaciones catalanas a América Central y del Sur se han incrementado un 23,5%. Estas cifras ponen de manifiesto que las relaciones comerciales entre los países iberoamericanos son fructíferas y desde este instrumento, como es la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, tenemos muy claro que uno de nuestros principales objetivos es el mantenimiento de estos lazos sentimentales y, por supuesto, comerciales entre todos los países integrantes. Y más aún, hoy contamos con la visita del presidente de la Federación de las Cámaras de Turquía, donde recientemente se ha firmado un convenio de colaboración entre AICO y la Federación de Cámaras Turcas que ponen de manifiesto la voluntad de AICO de aumentar los lazos de colaboración con otras áreas económicas como las del Mediterráneo, que se encuentran también en una fase económica expansiva. En este sentido, las cámaras de comercio y, por supuesto, las cámaras de Cataluña estamos convencidas que con nuestra experiencia y conocimientos podemos ayudar a nuestras empresas a abrir nuevos mercados. Para poner un ejemplo, hoy mismo iniciamos la Cumbre de Negocios Iberoamericana con 22 empresas de 8 países del centro y sur de América que van a tener encuentros comerciales con empresas catalanas del sector gourmet y vinos. Más de 600 entrevistas entre empresas van a tener lugar durante estos días de encuentro. Esta es, pues, un claro ejemplo de la labor que desde las cámaras estamos desarrollando con el objetivo de apoyar a nuestras empresas en los mercados internacionales. Sin lugar a dudas, president, las empresas, el mundo empresarial necesita de un hábitat favorable por el cual podamos crecer, desarrollarnos y generar ocupación para poder contribuir desde los sectores empresariales a superar las dificultades por las que estamos atravesando. Lleida, su gente, sus empresas y su territorio acogerán estos días a los participantes de la Asamblea con el máximo de entusiasmo e ilusión, enseñando a nuestros queridos colegas iberoamericanos nuestra cultura, nuestra lengua y, por supuesto, nuestros valores. La tenacidad, el trabajo, la amplitud de miras, el esfuerzo hacen, entre otros, una singularidad especial para este territorio que es Cataluña. Y ahora, president, os invito a que descubráis la placa conmemorativa de este 39º Asamblea Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Gracias.
Bien, a continuación tiene la palabra el señor Miquel Valls, presidente del Consejo de Cámaras de Catalunya. Molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssim senyor Àngel Ros, alcalde de Lleida, il·lustríssim senyor Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida, señor Ambrosio Bertolotti, presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, señor Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, señor Joan Simó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, autoritats, senyores i senyors, com a president del Consell de Cámaras de Cataluña, que agrupa las 13 cámaras de comercio catalanas, quiero expresarles mi satisfacción por estar presente en este acto de inauguración de la 39ª Asamblea Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Entre otras cosas, una magnífica oportunidad para estrechar los numerosos vínculos que nos unen a las cámaras iberoamericanas de comercio y a las cámaras catalanas y también españolas. Las cámaras de comercio juegan un papel fundamental en el desarrollo económico de los países. Nuestras organizaciones son básicas en la promoción y consolidación de la actividad empresarial. Por su propia naturaleza, las cámaras de comercio son actores destacados como representantes de todos los sectores y empresas, gracias también a las alianzas internacionales y a las agrupaciones que, como AICO, ayudan a nuestras empresas a relacionarse y hacer negocios en un mundo cada día más competitivo y global. Así pues, este encuentro representa una oportunidad excelente para establecer sinergias entre nuestras empresas a través de nuestras organizaciones y mejorar la competitividad, con la vista puesta en la necesaria internacionalización de nuestros negocios. Con la presencia en Lleida de 64 cámaras de comercio de 27 países, el encuentro sin duda será una magnífica plataforma para el intercambio de conocimiento y para las relaciones institucionales y empresariales. Para las empresas catalanas, el encuentro servirá para estrechar los lazos y buscar nuevas oportunidades de negocio en el continente americano. Deseamos que para las cámaras iberoamericanas, para nuestros colegas, el encuentro, al margen de motivaciones y logros económicos, sirva también para conocer la cultura, la gastronomía y los atractivos turísticos de Cataluña, que también es un país con un potente tejido económico y una amplia apertura a la internacionalización de sus empresas. Las relaciones bilaterales son el mejor camino para buscar las necesarias alianzas en un mundo globalizado. Con el esfuerzo, iniciativa y colaboración de todos, podremos salir reforzados y afrontar los retos que se nos presentan. Que el Congreso sea útil para todos y tengan una magnífica estancia en Cataluña y en Lleida. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra el señor Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. Buenos días, muy honorable presidente de AICO, presidente de CIAT, presidente del Consejo de Cámaras de Cataluña y vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras, mi amigo Miquel Valls, presidente de la Federación de Cámaras Turcas, autoridades, presidentes de las cámaras iberoamericanas, señoras y señores. Quiero en primer lugar dar las gracias a mi buen amigo Joan Simó por la oportunidad de dirigirme desde la bonita ciudad de Lleida a todos ustedes y transmitirles un saludo entrañable de las 88 cámaras que conforman la red cameral española. Resaltar que la Asamblea, la 39ª Asamblea, viene en un momento de gran oportunidad. Oportunidad porque, sin duda alguna, esta es la década del resurgir y del florecer de Iberoamérica. Hemos visto durante la década anterior países emergentes, China, India, que tenían un brillo en la economía global, pero esta, sin duda alguna, en opinión de todos los expertos y los que viajamos con frecuencia, el despertar de Iberoamérica y, por lo tanto, los lazos de los aquí presentes es muy importante desarrollarlas. Y, en segundo lugar, porque el próximo mes, en Cádiz,
se celebra una cumbre iberoamericana en la que las cámaras vamos a tener una presencia importante. Independientemente de todos los contenidos políticos, etcétera, y lazos de amistad, las cámaras, desde el Consejo Superior de Cámaras y utilizando como partner en destino a ICO, estamos desarrollando una estrategia que esperemos culmine en éxito de apoyo a la pequeña y mediana empresa y al partenariazgo de Iberoamérica. Importantísimo para la pequeña y mediana empresa española e iberoamericana. Permítanme que les dé durante un minuto una pincelada de dónde estamos las cámaras españolas, porque en la última asamblea, con gran dolor, les decíamos que teníamos una gran incertidumbre, puesto que había una nueva ley que nos dejaba sin contenido de funciones y sin modelo de financiación. Puedo decirles, con el optimismo que me caracteriza, que en unos días el Consejo de Ministros aprobará una nueva ley que nos vuelve a dar un estatus jurídico nuevo. Seguimos siendo derecho público, las empresas participarán, pero sí que cambia un modelo de financiación y sí que va a tener pues, cambios importantes para que las cámaras sean las cámaras del siguiente siglo y tengan proyección en el tiempo. Durante este tiempo, las cámaras hemos hecho unos ajustes importantes, hemos reducido un 60% la estructura de las cámaras españolas, con gran dolor, pero hemos hecho algo importante, y es que durante este tiempo hemos mantenido la actividad. No hemos sido conflictivos, nadie nos ha oído ningún tipo de recriminación social. Hemos dado un ejemplo empresarial y hemos dado un ejemplo de cómo hacer una reconversión con criterios racionales, con criterios de justicia social y preparando las cámaras para el futuro. Decirles que durante este tiempo no hemos estado parados y ya estamos trabajando en los nuevos servicios. Hace unos días firmamos un importante convenio con la Secretaría de Estado de Igualdad para el fomento y el apoyo del emprendedor mujer, las mujeres emprendedoras españolas. En la última década hemos creado las cámaras 22.000 microempresas de acuerdo a este convenio. Hace unos días venía la canciller Merkel y las cámaras firmamos un importante convenio de formación dual. Uno de los problemas importantes de la economía española es el desempleo juvenil. El modelo alemán es un modelo muy eficiente y de la mano de las cámaras lo queremos implantar. Pasado mañana, con el presidente del Consejo del Poder Judicial, firmamos un convenio para toda la regulación de mediación y arbitraje, que es otro de los productos de las cámaras. Pero no les quiero entretener porque esto es un momento de inauguración, es un momento de cierta brillo entre las autoridades, pero me parecía de justicia hacerles referencia, puesto que la asamblea anterior era una asamblea en la que decíamos con gran dolor nuestros problemas. Las cámaras somos más necesarias que nunca. La economía global ha cambiado muchas cosas, pero solamente es sostenible la economía y con esta crisis financiera internacional, esta crisis del euro, la particular de España, se ven dos cosas. La salida de la crisis pasa porque la sostenibilidad de la pequeña y mediana empresa y por la vuelta a la economía productiva, el apoyo a la economía productiva. Y las cámaras somos la administración de proximidad para poder desarrollar servicios de calidad y de apoyo a que las empresas pequeñas y medianas puedan conjugar claves locales con estrategias globales. La clave de la sostenibilidad es eso, las claves locales y las estrategias globales, saber conjugarlas. Y las cámaras ahí tenemos que brindar un servicio importante. Las cámaras queremos dar un ejemplo de responsabilidad ante la sociedad. Primero, porque somos una institución pegada a la realidad de las empresas. Porque queremos demostrar que somos colaboradores eficaces y eficientes de proyectos que las instituciones públicas dirigen hacia las empresas. Y queremos hacerlo con la agilidad suficiente para adaptarnos a los cambios globales que la economía mundial produce con excesiva rapidez. Son tiempos difíciles, pero también momentos de cambiar lo que no funciona, de transformar lo que no vale y de mejorar todo lo demás. Y solo desde el esfuerzo, el tesón y el trabajo podemos conseguirlo. Las cámaras queremos ser un importante instrumento para el desarrollo del tejido productivo y, sin duda, un catalizador, un acelerador de la recuperación económica. Para finalizar, solo desearos a todos el mayor de los éxitos en el trabajo de estos días y que sean unas fructíferas jornadas. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el señor Ambrosio Bertolotti, presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO. Muy honorable señor Arturo Mas Gavarró, presidente de la Generalidad de Cataluña, otros compañeros que nos acompañan a la mesa del presidium, voy a tratar de ser más breve, empresarias, empresarios, amigos todos. Durante más de 60 años vimos con admiración cómo Europa pudo construir sobre las cenizas de 2 guerras mundiales una plataforma continental
formada por países que fueron conocidos como estados de bienestar. Sin embargo, vemos que algunos de esos países hoy enfrentan graves dificultades económicas. Y nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué algunos sí y otros no? Si es que tienen tantos elementos en común. Forman todos partes de esta comunidad que han formado con gran esfuerzo y que se ha constituido en un ejemplo para crear otros mercados comunes. Está formada la comunidad toda por países desarrollados, lo que en cierta forma asegura igualdad en educación, igualdad en salud, igualdad en conocimientos. Si todos se han comprometido incluso en un pacto fiscal donde los déficits de sus presupuestos no serían mayores al 3% del Producto Bruto Interno. Todos estos países pueden acceder a los mismos consumidores. Han creado una infraestructura extraordinaria que conecta a todos estos países. Y aún así hay estas grandes asimetrías. ¿Por qué es que esto ocurre en unos países y en otros no ocurre? Pensamos, puede haber habido un acto de la naturaleza ajeno a la voluntad de los hombres. No, no es así. No ha habido ni un terremoto, no ha habido una plaga, no ha habido una peste que haya afectado a una región más que la otra. Entonces, pensamos en dos países emblemáticos europeos que no han sufrido estos shocks económicos. Y nos planteamos, por ejemplo, Suecia y Alemania, que además en uno y otro han gobernado alternativamente las dos grandes corrientes políticas y económicas que han dominado Europa. En algunos países llamados conservadores, otros liberales, pero básicamente es la socialdemocracia que de alguna forma representa el centro izquierda y el Partido Demócrata Cristiano, el centro derecha. Y aún habiendo gobernado alternativamente en los países, estos países han evitado la crisis. Si este análisis que estamos haciendo es correcto, nos damos cuenta que hay actitudes por encima de las ideologías. Y una respuesta simple pero profunda que se me ocurre es que estos países han alcanzado esta estabilidad porque han actuado con seriedad, porque han actuado con responsabilidad, porque han actuado con honestidad y porque han actuado con transparencia. Y cuando decimos que han actuado con seriedad es porque no se han endeudado por arriba de sus posibilidades, porque no han comprometido sus ingresos para las generaciones futuras. Cuando decimos que actúan con responsabilidad es porque, viendo los hechos que históricamente ocurren en los mercados, que son los ciclos económicos, han tenido la responsabilidad de actuar no solo en los momentos de crisis, pero también en los momentos de bonanza, no gastando todo ese ingreso adicional, ya sea creando reservas, ya sea bajando deudas, para que cuando inevitablemente lleguen los momentos malos no se produzcan estos contrastes. Pedimos actuar con honestidad y transparencia porque sabemos que algunos países han vulnerado este pacto gastando más allá de lo que se habían comprometido por escrito en lo que eran sus presupuestos. Y entonces nos damos cuenta que más allá de las ideologías debemos dejarlas en algún momento de lado. Lo que importa es el comportamiento de quienes tienen las responsabilidades económicas, del sector público y también del sector privado. Por eso nosotros desde AICO animamos a reverdecer aquellos principios que están por encima de las diferencias ideológicas, principios que más que diferenciarnos nos unen, porque todos estaremos de acuerdo en que queremos al frente de las conducciones económicas o que intervenga en la economía gente que sea honesta, que sea responsable. ¿Qué interesa si un partido de centro izquierda y centro derecha si no es honesto? ¿Qué importa que sea de centro izquierda y centro derecha si no es responsable? Y a eso es lo que apuntamos en la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Y este pensamiento está englobado en una frase que dijo el presidente Reagan. El presidente Reagan decía, hay que tener mucho coraje
para solamente hacer aquellas cosas que sabemos que son moralmente correctas. Muchísimas gracias. Y finalmente, para oficializar el acto de inauguración, tiene la palabra el muy honorable señor Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya. Bé, molt bon dia a tothom, autoritats que ens acompanyeu en aquest acte i que ens acolliu, autoritats de Lleida especialment, de les cambres de comerç, de las cámaras de comercio iberoamericanas en general. Let me say a few words just to welcome the delegation from Turkey. Welcome very warmly to our country, and let me say that I'm happy to say that we have a very close relationship and a very close cooperation between Catalunya and Turkey. Yo lo primero que quería decirles, para ponerle un poco de distensión a este acto tan formal, es que fíjense hasta qué punto somos buenos anfitriones, que les hemos convocado a esta 39 Asamblea justo en unos momentos en que se celebra o se ha celebrado uno de los grandes acontecimientos deportivos del mundo. No se quejarán ustedes, Yo no sé si tuvieron ocasión, algunos de ustedes, de ver lo que ayer ocurrió, etc. No hablaremos del resultado, porque ahí puede haber sensibilidades y opiniones distintas, pero en cualquier caso, ya que están ustedes aquí y quizá algunos pudieron ver ese gran acontecimiento, digámoslo así, sí que quisiera resaltar que una de las cosas que seguramente pues, no pudieron pasar desapercibidas es que en un momento en que hay pues, una cierta tensión desde el punto de vista político, con proyectos pues, que son claramente distintos dentro del conjunto del Estado, etcétera, pues la gente de este país, la gente de Cataluña, en este caso la afición del Barça, pues demostró un gran civismo y muy buenas maneras. Y eso demuestra una cosa que yo creo que en presencia de muchos representantes de países iberoamericanos, pues es bueno resaltar, ¿no? Que es que si miramos un poco la historia, todas las ideas, incluso todos los sentimientos, todos los proyectos se pueden defender siempre y cuando sea de una forma pacífica y de una forma democrática y con una gran dosis de civismo. Y que nuestro país en determinados momentos, incluso con tensión, se comporte de esta manera, pues no es una mala manera de proyectar nuestra propia identidad. Si además se disfruta con el deporte, pues oigan, pues entonces es un tema, digamos, redondo, ¿no? Bien, más allá de este comentario que yo les quería hacer, ahora escuchando al presidente Bertolotti, yo estaba tomando algunos apuntes y pensaba, tiene razón en una cosa que es muy evidente, ¿no? Y antes lo han dicho también, creo recordar, el presidente Simó, el presidente Valls y el presidente Teruel, ¿no? Decían poco mucho, en este momento ustedes van mejor que nosotros. Si miramos la historia reciente, no era así. En su momento, en estas últimas décadas, España ha hecho una reconversión en todos los sentidos de mucho nivel. Y algunos países iberoamericanos, pues algunos iban bien, otros no tanto, pero en todo caso habían pasado una época relativamente complicada, ¿no? Y ahora esto pues se le ha dado la vuelta y en este momento es Europa que está en un punto de indefinición y de interrogantes y quizá de falta de proyecto incluso, y en cambio pues Iberoamérica, quizá no en su conjunto, pero en muchos casos y en muchos ejemplos, pues es un territorio, es un área geográfica que realmente pues está creciendo y en muchos casos está creciendo bien y esperemos que siga siendo así en el futuro, ¿no? Por tanto, en este sentido, claramente los países iberoamericanos en su conjunto se están comportando mejor que los países europeos.
El presidente Bertolotti ponía un par de ejemplos que yo quisiera simplemente pues, recordar para cogerlos también en este sentido, digamos, positivo, ¿no? Que son Suecia y Alemania. Pero fíjese, Suecia y Alemania tuvieron grandes problemas hace unos años atrás, enormes problemas. Suecia en la década de los 90 y Alemania pues, a principios de este siglo, enormes problemas, incluso crisis profundas. Y lo que supieron hacer unos y otros fue enfrentarse a esos problemas, ponerle coraje, como usted decía, y además hacerlo con una capacidad de pacto dentro de los países muy grande. Y esto también es bueno recordarlo, porque cuando los países tienen grandes problemas del orden que sea, económicos, sociales, incluso políticos, al final esa voluntad de pacto es fundamental. Y que la gente mire no tanto por el interés estricto, ¿no? Sea partidista, sea corporativo, sino un poco por el interés general, y que sean capaces de sacrificar algo de lo más estricta individual a cambio del conjunto, eso es una de las claves, ¿no? Y eso se hizo en Suecia en los años 90 y se hizo en Alemania hace menos años, hace unos 10 años aproximadamente. Hace pocos días tuvimos, esta misma semana pasada, tuvimos la visita de una delegación del Bundestag, del Parlamento alemán. Estaban todos los partidos y cuando comentábamos las cosas con ellos, nos decían esto, ¿no? Nos decían, oigan, ustedes necesitan aquí pues, una gran capacidad de llegar a acuerdos y de pacto para hacer todas aquellas reformas que son muy difíciles de hacer, que no les van a aplaudir en el corto plazo, pero que son fundamentales para enfrentarse a los problemas de verdad. Eso se encuentra a faltar en algunas latitudes de Europa. No me hagan ser más concreto, ya se imaginan por dónde voy, ¿no? Se encuentra a faltar. Se encuentra a faltar delante de los problemas, incluso de los grandes problemas, o principalmente delante de los grandes problemas, esa capacidad de pacto y de llegar a acuerdos. Caso de Cataluña, yo les tengo que hablar un poco de Cataluña, porque si no les hablo de Cataluña van a decir, y este hombre, que es el presidente del país, pues va a perder una oportunidad delante de un auditorio ilustrado, ¿no? Fíjense, yo hacía un repaso ahora de la lista de todos los países que forman parte de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, y haciendo esa lista, yo pensaba, si Cataluña en este momento fuera como cualquiera de sus países, no entremos ahora en polémicas, y no voy a hacerlo, ¿no? Pero si Cataluña fuera uno de esos países, en este momento, como ustedes, ¿qué lugar ocuparía desde el punto de vista de la dimensión de su Producto Interior Bruto en esa lista? De los 22 o 23 países, ¿no? Creo que conforman la asociación, ¿no? Ocuparía el lugar número 7, por volumen de su Producto Interior Bruto. Y por Producto Interior Bruto per cápita, ¿qué posición tendría? La primera. Eso explica en muy pocas palabras lo que en este momento significa Cataluña desde un punto de vista económico, que es una economía y un país castigados por la recesión, es cierto, con muchos problemas encima de la mesa, muchísimos, también es verdad, pero en cambio con una capacidad importante de haber desarrollado una economía de una cierta significación a nuestra escala, que es pequeña. Nosotros somos solamente 7,5 millones de habitantes, el 16% de la población española. Por tanto, es un país pequeño, pero es un país pequeño que si ustedes miran pues, su capacidad de crear riqueza cada año, quedaríamos situados en ese punto de la lista, ¿no? Y per cápita, como que somos pocos, o relativamente pocos, pues estaríamos, en este caso, pues arriba de todo, ¿no? Y eso, en buena parte, en Cataluña se ha conseguido por la mentalidad emprendedora y por la existencia de unas clases medias desde hace muchas décadas que han ido sustentando el país. Y en los últimos años por una gran capacidad innovadora y exportadora. Y ahí las cámaras de comercio tienen una función fundamental. Cámaras de comercio, asociaciones empresariales, etcétera, ¿no? Una posición fundamental. Bien, Cataluña en este momento pues, consigue sobrevivir desde este punto de vista económico precisamente por esa capacidad de adaptación que ha tenido durante mucho tiempo. Ya que las cámaras de comercio se dedican, entre otras cosas, pero muy fundamentalmente, a fomentar los intercambios en cuanto al comercio internacional, pues fíjense que, concretamente en Cataluña, solamente con ese 16% de la población representamos un 27-28% de todo el comercio exterior de toda España. Entre un cuarto y un tercio de todo el comercio exterior español. Y en cambio, pues no llegamos al 16% de la población y no pasamos del 7% de todo el territorio.
Eso significa una clara mentalidad de orientarse hacia el exterior, fundamentalmente hacia Europa, es cierto, el 60-63% de nuestro comercio exterior se hace con Europa, pero cada vez menos con Europa y cada vez más con otras áreas del mundo. Y ahí es donde los países iberoamericanos están cogiendo cada vez más importancia desde este punto de vista del comercio bilateral entre España y esos países, y también es el caso de Cataluña. Son esas pocas cifras, si ustedes quieren, pero que explican hasta qué punto, en este momento en donde hay tantas y tantas dificultades, pues aquellas economías como la nuestra pueden ser en alguna medida algún punto de referencia. Permítanme que haga un pequeñísimo paréntesis muy breve, ¿no? No hace mucho tiempo un político iberoamericano, en este caso era de Brasil, nos decía que en Iberoamérica se está viendo la evolución europea y se toma nota de una cosa fundamental, que es de cómo se va construyendo el estado del bienestar, de tal manera que esta construcción sea paulatina y progresiva, porque en boca de este político iberoamericano nos decía: ya sabemos que no es lo mismo, como está pasando en Europa, tener que sacar cosas que se han ido desarrollando en estos últimos tiempos, desde el punto de vista del estado del bienestar, no es lo mismo sacar esas cosas que dejar de ponerlas encima de la mesa. Y ellos nos decían: tomamos mucha nota de las tensiones que en este momento hay en muchos países europeos como consecuencia de tener que recortar, en palabras muy periodísticas y populares, tener que recortar cosas que hemos construido en estos últimos tiempos con mucho esfuerzo. Bueno, pues también es una óptica, ¿no? También es una óptica y en este sentido, pues decirles que desde nuestro punto de vista, si se puede llegar a la conclusión siguiente, ¿no? ¿Es posible que una economía sin muchos recursos naturales y relativamente pequeña como es la catalana pueda sobresalir? La respuesta es que sí. No hace falta ser muy grande, ni hace falta ser muy rico desde el punto de vista de los recursos propios. A condición, y esta es quizá la única lección, la única que nosotros podemos aportar, la única, ¿no? A condición de que en esa pequeña economía o en ese pequeño país haya una masa crítica emprendedora de suficiente potencia. Y termino explicándoles un tema más quizá sociológico, ¿no? de nuestro pequeño país. Cataluña seguramente es la síntesis entre dos figuras que han sido muy propias de nuestro territorio y de nuestra idiosincrasia. Lo que llamamos el hereu es el heredero. El heredero era la persona que, por ser el mayor o la mayor, cuando no era el hereu, era la pubilla en Cataluña, se quedaban con las tierras y se quedaban con la producción agraria. Y los demás, hermanos o hermanas, pues se quedaban sin nada. Con eso se conseguía que el patrimonio, muchas veces no muy grande, de esas familias catalanas se fuera transmitiendo de generación en generación y lo que era la principal fuente de riqueza, que era la producción agraria y ganadera, pues quedaba asegurada. El patrimonio quedaba asegurado y se iba sucediendo, ¿no? Pero eso hizo posible la aparición de otra figura y ahí está la síntesis, ¿no? Por un lado, el hereu, la pubilla, el que conserva el patrimonio. Por otro lado, a esa figura se le llama, vamos, el cabalé. Y estos eran todos los demás que no tenían patrimonio por herencia. Estos se tuvieron que espabilar. Y estos crearon la artesanía, crearon el comercio, crearon los talleres, crearon la industria y crearon los intercambios de todo tipo. Y de eso hace pues 200 o 250 años. Cuando nadie en el sur de Europa había asimilado la revolución industrial, hubo unos catalanes que se quedaron sin patrimonio que tuvieron que montar una industria para ese país. Y aquello, en buena parte, sí que se ha ido transmitiendo, esa mentalidad, generación tras generación. Y si importante era la masía, es decir, el territorio y la propiedad agraria, más importante todavía, o como mínimo tan importante, fue también ese patrimonio emprendedor que hoy está algo amenazado, hay que reconocerlo, pero que a pesar de todo está vivo, bien vivo. Y si eso se pone de relieve con
amigos como lo de los países iberoamericanos que hoy nos acompañan, pues para nosotros es un placer y es un honor y además un reto. Muchas gracias.